pero cuando tengamos pacientes candidatos, sobre todo en esternón, que puede ser en ocasiones, pues una fuente importante de dolor, aunque también habría que descartar ahí como por la radioterapia estenosis esofágica, o sea, modelos de dolor visceral, antes de irnos a abordar un dolor óseo, pues lo haremos. Gracias. Sí, realmente este tipo de aplicaciones de polimetilmetacrilato en estas estructuras óseas no es tan frecuente y la razón por la que no es tan frecuente es precisamente porque las diferentes estirpes oncológicas tienen preferencia, no sabemos cuál es la causa específica, tienen preferencia por incidir en otro tipo de estructuras óseas. En primer lugar están las vértebras, los cuerpos vertebrales, las estructuras de una vértebra, y luego vienen los huesos largos y luego en las zonas de las articulaciones, pues las partes de la articulación también se pueden ver afectadas, pero no es tan frecuente que tengamos necesidades de trabajar en arcos costales. Y cuando hay metástasis en arcos costales, pues hay otros recursos más exitosos para poder controlar el dolor, como puede ser la combinación de radioterapia y obviamente la destrucción de los territorios neurales involucrados. Yo me pregunto y les pregunto porque es algo que cotidianamente en los eventos internacionales o nacionales también se llegan a hacer preguntas. ¿Cuándo empezar? Y yo les quisiera aprovechar porque este es un simposio sobre intervencionismo del paciente con dolor en cáncer y aquí hay pues dos grandes expertas. ¿Y cuándo pasar, cuándo mudar del manejo tradicional farmacológico o conservador al intervencionismo del paciente con dolor en cáncer? ¿Quién de ustedes, Rocío, quisieras contestar y Carolina complementar? ¿En qué momento debemos de esperar hasta como originalmente se pensaba? Y yo he estado muy en contra del término de invasivo. Invasivo es un término peyorativo y luego apareció esa facilidad de describir este tipo de terapias con intervencionismo. Terapias intervencionistas son más gentiles el término. Y también mudamos nosotros desde hace muchos años en no llamarle bloqueo, por lo menos cuando hablamos el idioma español, sino inhibición. Y por eso han visto ustedes que generalmente nos referimos a inhibir el sistema nervioso nociceptivo, somático, simpático. Rocío, quisieras tú, porque presentaste un trabajo, Sebastiano Mercadante, que lo presentaste también, pero presentaste alrededor de interrupción de la nocicepción del hemiabdomen superior. ¿Cuándo se muda? ¿Verdad? Y no todos los intervencionistas o los trabajos en intervencionismo inician o tocan el tema de cuándo sí mudarse a intervencionismo o cuándo no. Gracias, doctor. Y digo, creo que es interesantísima su pregunta porque si nos remontamos a la escalera analgésica de la OMS, bueno, vienen las propuestas de poner el cuarto peldaño o hacer el ascensor analgésico, etcétera. La literatura internacional, y leí 3 artículos, 2022, 2 de 2022 y 1 de 2021, donde habla sobre el manejo del dolor en cáncer en general, pasando por modalidades farmacológicas, no farmacológicas y también de manejo intervencionista. Y las 3 publicaciones ponen como parte de la indumentaria de tratamiento, manejo intervencionista del dolor. Aquí lo interesante son 3 puntos y eso es mi criterio personal. 1, conocer la historia natural de la enfermedad del padecimiento oncológico.
No es lo mismo tratar un tumor neuroendocrino de páncreas, que en general se sabe que su evolución no es tan agresiva, que normalmente no es terribilísimo, ni con el estado de salud global del paciente, ni con el dolor, ni con muchas otras cosas que sí vemos en un adenocarcinoma de la cabeza de páncreas, ¿no? Entonces, conociendo la historia natural de la enfermedad, nosotros debemos ir un paso adelante. 2, podemos, por supuesto, utilizar medidas convencionales, terapia farmacológica o, pues, por supuesto, los tratamientos oncológicos con fines paliativos, radioterapia, quimioterapia, etcétera. Pero debe de haber una ventana en la cual decir, bueno, o sea, desde el punto de vista farmacológico, tienes 4 semanas, que es lo que se espera para un beneficio terapéutico, incluso con el medicamento que tenga un inicio de acción más lento, en 4 semanas ya debemos de estar en ventana terapéutica. Ahora, si el dolor es excruciante, si el paciente lo tiene postrado en cama, si el paciente lo tiene imposibilitado para la deambulación, para comer, y su avance de enfermedad no es tan severo, pues hay que ofertarle de inicio medidas farmacológicas para poder protocolizar al paciente, solicitar estudios de laboratorio, evaluar si tiene una imagen tomográfica de resonancia magnética o lo que se requiera para ese procedimiento de los últimos 3 meses. Y obviamente tener una valoración cardiovascular. Esto pareciera que está de sobra. En algunas otras instituciones, en algún momento tuve la oportunidad de estar en Israel, y ahí no les piden nada de eso, casi acuéstese y le voy a meter en una aguja. Yo creo que eso es ser demasiado seguro de sí mismos, y en la desconfianza está nuestra seguridad. Entonces protocolizamos al paciente, le damos tratamiento farmacológico agresivo para el control del dolor de forma inicial y le realizamos un procedimiento intervencionista. No deberemos de esperar a 3 meses o a que nada funcione o que el paciente venga a dar al área de urgencias su hospitalización por un control del dolor totalmente ineficiente. Gracias. Sí, Carolina, ¿pensarías agregar algo? O sea, Sí. tenemos que estar realmente en ese territorio paliativo para justificar el intervencionismo en dolor por cáncer, o podemos anticiparnos oportunamente mejorando la perspectiva terapéutica. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, las publicaciones, pues inclusive de usted, de algólogos, intervencionistas desde los 80s, pues son requerimientos altos de opioides, efectos adversos, petición del paciente. Sin embargo, yo creo que pues en un futuro y en la actualidad se puede agregar si de acuerdo a la evidencia sabemos que ese tipo de intervención va a mejorar la calidad de vida y el control del dolor, ¿no? Ya es muy claro los niveles de evidencia acerca de cáncer de páncreas en específico, con los bloqueos celíacos, la prevención de fracturas para dolor óseo. Yo pienso es eso, ¿no? Si tenemos la evidencia de que le va a ir mejor a un paciente con un tipo de intervención en específico, hay que ofrecerlo, independientemente de que esté bien controlado del dolor o no Claro, presente efecto. creo que esa experiencia que nos ha dado la oportunidad de trabajar en una institución como esta, con tantas características especiales, no debe quedar de lado. Pienso que aquí, si ustedes se recuerdan, hicimos estudios costo-beneficio en mi abdomen inferior y en mi abdomen superior, y demostramos que realmente eran mucho menos costosos este tipo de tratamientos. Pero cuando uno se pone a pensar en uno mismo, y si uno tiene una neoplasia con una historia conocida, y también está educado y sabe de todos los recursos, porque bien acabas de mencionar, si el paciente quiere un alivio del dolor con menos fármacos opioides o sin fármacos opioides, pues es un derecho del paciente. Ese es un aspecto muy importante de los derechos del paciente, pero eso sucede en un tipo de pacientes muy limitado. ¿Qué pasa si el paciente no está informado y ni siquiera sabe de que existe el intervencionismo y solamente conoce el recurso de fármacos o tiene información sobre el recurso de fármacos? Yo allí
pensaría que es la responsabilidad del médico tratante en la unidad de dolor, desde luego, pero también del médico de primer contacto, que el médico de primer contacto conozca de los recursos que existen para poder anticiparnos mejor y oportunamente a una catástrofe de descontrol del dolor. Entonces, yo pienso que centros como el nuestro tenemos el privilegio de poder plasmar en base a todas esas experiencias que tenemos en la literatura evidencias que realmente sustenten este tipo de conducta. Muy bien, pues yo les agradezco a todos los ponentes, a Rocío, a Carolina, a Ángel, a la doctora Sámano y a Ale Ismael, que no están en este momento aquí físicamente, su excelente participación en este simposio, a los presentes también que dedicaron este tiempo para estar aquí físicamente y a los que están remotamente también escuchándonos, les agradezco su interés y siempre estaremos dispuestos a resolver sus dudas o preguntas que tengan ya por las vías electrónicas o de manera presencial. Muchas gracias y también a las autoridades y al comité organizador de este magno evento por habernos dado la oportunidad de seguir continuando informando y de seguir en esta labor académica y de comunicación y de educación principalmente. Muchas gracias y que tengan buen día. Este no, ¿verdad?